Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. El vídeo de hoy va sobre el mundo de las criptomonedas, en concreto sobre Bitcoin. Vamos a ver qué está ocurriendo con MicroStrategy, que como muchos ya sabréis es la compañía con cuentas públicas que más Bitcoin atesora. MicroStrategy ha generado ríos de tinta y múltiples analistas se han lanzado a hacer predicciones sobre la posible quiebra de la empresa y cómo esa quiebra podría hundir el precio de Bitcoin. A día de hoy, MicroStrategy tiene la friolera de 130.000 Bitcoins en cartera, cifra que es astronómica y solo superada por unos pocos inversores privados. Pero en el terreno de las compañías cotizadas o públicas, MicroStrategy es el rey absoluto. Para que os hagáis una idea, la segunda compañía cotizada con más Bitcoins tiene unos 40.000 Bitcoins en su haber. Es decir, MicroStrategy es un jugador muy importante en el mercado de Bitcoin. Podríamos decir que es una de las manos fuertes en Bitcoin. Existe mucha incertidumbre sobre el impacto que podría tener una eventual venta de Bitcoins por parte de MicroStrategy, incluso si la propia compañía no quisiera hacerlo. La pregunta que vamos a intentar contestar en este vídeo es ¿y por qué tendría o se vería obligado a vender Bitcoins MicroStrategy? Para eso vamos a analizar la salud financiera de la compañía y vamos a ver cómo se ha logrado hacer con tal cantidad de Bitcoins en un espacio de tiempo muy reducido. Así que venga, vamos a empezar. Bueno, pues empecemos por el principio. Y el principio es, pues básicamente, ¿qué es MicroStrategy? Esta empresa, aunque pueda parecer un fondo de inversión en Bitcoin, es en realidad una compañía tecnológica fundada en 1989. La empresa está especializada en servicios en la nube, desarrollo de software y análisis de datos. Como veis, la relación de MicroStrategy con Bitcoin no es parte sustancial de su negocio. Sigamos, MicroStrategy era una compañía relativamente pequeña. Antes de que empezara a comprar Bitcoin, MicroStrategy en 2020 tenía unos activos por valor de unos 850 millones de dólares. Lo que puede parecer muy grande, pero para Estados Unidos es una cifra relativamente pequeña. Con esa capitalización bursátil, para que os hagáis una idea, una empresa se encontraría en el puesto 4.800 de las empresas cotizadas del mundo. Si fuese una empresa española, se encontraría justo en el puesto 35, es decir, a duras penas entraría en el IBEX 35. En términos de ingresos, la compañía también era y todavía es hoy relativamente pequeña. MicroStrategy se encontraba y se encuentra aproximadamente en el puesto 4.500 del mundo de compañías por ingresos. Es interesante comprobar que estos ingresos están prácticamente estancados, a pesar de que el presidente de la compañía, el más que polémico Michael Saylor, argumenta que el periplo en el mundo Bitcoin de MicroStrategy ayudó a dar una gran exposición a la empresa. Por supuesto, tener Bitcoins en cartera no es una inversión que genere cash, pero se supone que la publicidad que ha conseguido por su exposición mediática gracias al Bitcoin sí podría generar más actividad para el resto de actividades de explotación de la empresa. Por suerte o por desgracia, pues esto no parece ser cierto, al menos no todavía. Por tanto, MicroStrategy no ha incrementado sus ingresos por su exposición mediática al Bitcoin. Y os estaréis preguntando entonces, ¿y cuál es la razón para que esta compañía atesore tantos Bitcoins? La respuesta es que su presidente, Michael Saylor, es un entusiasta del Bitcoin, muy conocido en los últimos años en el mundo cripto. De forma curiosa, el propio Saylor vio con muy buenos ojos el movimiento de El Salvador para adoptar Bitcoin como moneda de curso forzoso. En otro vídeo que podéis ver por aquí, expliqué por qué la adopción de Bitcoin como moneda de curso forzoso obedece más a los problemas financieros de El Salvador que a una verdadera preocupación de este pequeño país por la libertad o estabilidad monetaria. Por tanto, tenemos una empresa jugando a ser fondo de inversión en el mercado de Bitcoin. Veamos ahora las compras de Bitcoin de MicroStrategy. MicroStrategy ha comprado, como hemos dicho, la friolera de 130.000 Bitcoins. Quizá para poner en perspectiva esta cifra, merezca la pena comentar que El Salvador, todo el jaleo y revuelo que ha montado su incursión en el mercado de Bitcoin, tiene en su posesión unos 2.400 Bitcoins. Es decir, El Salvador posee apenas el 2% de los Bitcoins que posee MicroStrategy. Quizás así nos podemos hacer una pequeña idea de la inmensidad de la posición que tiene esta compañía tecnológica. Tan interesante como el tamaño de la posición en Bitcoins de MicroStrategy es lo rápido que la ha ido acumulando. De acuerdo con sus reportes financieros, MicroStrategy empezó a comprar Bitcoins en el tercer trimestre de 2020 y no ha dejado de hacerlo en todos los trimestres hasta el día de hoy. La última compra de la compañía fue el 20 de septiembre de 2022 y compró 301 Bitcoins a un precio cercano a los $20.000 por Bitcoin. En pantalla podéis ver las compras que ha ido realizando MicroStrategy desde el tercer trimestre de 2020, que es cuando empezó, hasta hoy. Como se puede ver en pantalla, MicroStrategy acumuló más de la mitad de sus Bitcoins en 2020. Esto va a ser de relevancia un poquito más adelante, pero de momento veamos el dinero que ha invertido la compañía hasta el día de hoy en Bitcoin. Como vemos en el nuevo gráfico en pantalla, MicroStrategy ha destinado casi 4.000 millones de dólares a la compra de Bitcoin. Comparando los dos gráficos, ya podemos empezar a intuir uno de los problemas que afronta ahora mismo la empresa. Y es que los Bitcoins en posesión de la compañía han crecido a mucho menor ritmo que el dinero destinado a comprarlos. Esto quiere decir básicamente que MicroStrategy ha ido comprando Bitcoin según iba subiendo su precio.
De forma también bastante curiosa, justamente cuando ha empezado a bajar el precio de Bitcoin, desde el último trimestre de 2021, MicroStrategy prácticamente ha dejado de comprar Bitcoins. Vais a ver en medio segundo que MicroStrategy no ha dejado de comprar Bitcoins porque no quisiera comprarlos, sino porque no puede comprarlos. Y esto tiene que ver con la forma en la que se han financiado las compras de Bitcoin. Aquí en pantalla, en el nuevo gráfico, podéis ver que el precio de compra de Bitcoin de la compañía ha ido creciendo paulatinamente mientras incrementaba su posición en Bitcoins. Como podéis ver, MicroStrategy realizó la mayor parte de las compras de Bitcoin en subidas de precios. Justo cuando empezó a bajar, prácticamente dejó de hacer compras. Vamos a ver que esto está directamente relacionado con la forma en la que se han hecho las compras de Bitcoin. Y si estáis más o menos atentos a las cifras que os estoy dando, pues seguro que ya os estáis haciendo la siguiente pregunta. Y es, ¿de dónde ha sacado tanto dinero MicroStrategy para hacer esas masivas compras de Bitcoin? Si recordáis, a finales de 2020 la compañía tenía activos totales por valor de unos 850 millones de dólares. Es decir, la empresa, fundada en 1989, consiguió en 31 años de actividad, desde el 89 hasta el 2020, activos por valor de 850 millones de dólares. Pues bien, en apenas 2 años más, MicroStrategy consigue nada más y nada menos que 4.000 millones de dólares para invertir en Bitcoin. La pregunta clave aquí entonces es ¿de dónde sale semejante cantidad de dinero? Y la respuesta es principalmente de deuda. Es decir, MicroStrategy se ha endeudado de forma masiva para comprar Bitcoins. Es posible que la palabra masiva sea hasta suave, quizá irresponsable es un mejor adjetivo en este caso, tal y como vamos a ver y explicar a partir de ahora. Vamos a analizar la deuda de MicroStrategy. En junio de 2020, MicroStrategy apenas tenía deudas por valor de 374 millones de dólares. Justo en este momento, el capital propio de la compañía era claramente superior a la deuda. Esto choca con la práctica de endeudarse masivamente que han realizado muchísimas empresas como resultado de las más que irresponsables políticas de interés cero o casi cero en la mayor parte del mundo. Es decir, la compañía de Michael Saylor era un ejemplo de prudencia financiera. Pero la prudencia financiera de MicroStrategy hasta 2020 es todavía mayor de lo que parece a simple vista. La mayor parte de los 374 millones de deuda estaba relacionada con su giro de negocio. Básicamente era el valor de los servicios que se habían comprometido a ofrecer a clientes y también pagos adelantados de esos clientes. Si eliminamos esa deuda de la ecuación y también los pagos a empleados que todavía no se han realizado, la deuda de MicroStrategy era de apenas 30 millones de dólares en 2020. Es decir, en un mundo hiperendeudado, MicroStrategy era básicamente una empresa sin deuda. Pues bien, la deuda financiera, es decir, la deuda que excluye esta deuda en especie vinculada al giro de negocio de MicroStrategy, pasó de 30 millones de dólares a 2.400 millones en el lapso de apenas 2 años, tal y como podéis ver en el gráfico en pantalla. Volvamos a poner a la empresa y estos datos en perspectiva para entenderlos. En junio de 2020, MicroStrategy tenía activos por valor de unos 850 millones de dólares y la deuda financiera era de apenas 30 millones. En junio de 2022, la deuda es de 2.400 millones de dólares. Solo la deuda de 2022 es 3 veces el tamaño total de la compañía en 2020. Como os podréis imaginar, esto es de todo menos una política de endeudamiento saludable. Pero nuestra explicación del origen de los fondos de MicroStrategy no ha terminado. Como habéis visto antes, MicroStrategy ha invertido casi 4.000 millones de dólares en Bitcoin y ha conseguido 2.400 millones de mediante deuda. Nos queda un buen agujero todavía por explicar de unos 1.600 millones de dólares. ¿De dónde ha salido el resto del dinero? El segundo gran aporte de dinero para las inversiones Bitcoin ha venido de ampliaciones de capital. MicroStrategy tenía, como casi todo hijo de vecino en Estados Unidos, un programa de recompra de acciones activo hasta el 2020. No solo es que MicroStrategy parara casi completamente este programa, sino que además amplió capital por unos 1.160 millones de dólares. Como vemos en pantalla, MicroStrategy ampliaba capital justo en los momentos en los que el incremento de deuda frenaba. De hecho, podemos hacer un nuevo gráfico en el que pongamos las dos anteriores gráficos juntos. Aquí podéis ver el flujo de financiación externa que recibe MicroStrategy desde el inicio de su periplo Bitcoin en el tercer trimestre de 2020. En este nuevo gráfico se puede ver, quizá mucho más claro, de dónde han sacado la práctica totalidad de los fondos con los que invertir en Bitcoin. Pero todavía tenemos un pequeño agujero de unos 450 millones de dólares. Pequeño relativamente, evidentemente. Básicamente, ¿cómo se financia el resto de compras de Bitcoin por parte de MicroStrategy? Pues básicamente con la enorme cantidad de efectivo que la empresa atesoraba en 2020. La compañía tenía 420 millones de dólares en efectivo en 2020. MicroStrategy utiliza aproximadamente 270 millones de dólares de sus reservas en efectivo para comprar Bitcoin, como podéis ver en el gráfico. De hecho, la primera gran compra de Bitcoin que realiza MicroStrategy en el tercer trimestre de 2020, tal y como los propios informes financieros de la compañía atestiguan, se hizo en efectivo, todo con efectivo. Como ya hemos visto, desde el último trimestre de 2020 las compras se han realizado con deuda o con ampliaciones de capital, es decir, con financiación externa. La reducción al mínimo de las reservas de efectivo de MicroStrategy podría ser un problema grave en el futuro también.
Como podéis ver en el nuevo gráfico, el ratio de efectivo sobre la deuda financiera de MicroStrategy ha pasado de casi 14 veces a solo 0,02 veces. Es decir, en 2020 MicroStrategy tenía la capacidad de pagar 14 veces su deuda con el efectivo que tenía atesorado. En 2022 este ratio es prácticamente cero. Es decir, la capacidad de pago de la deuda con efectivo hoy es nula. Si hay que repagar la deuda, habrá que hacerlo con venta de activos. Y con lo que ya hemos dicho hasta ahora, no queda mucha duda de que lo de que debería vender para atender el pago de la deuda son bitcoins. Y es que es con mucho los bitcoins el gran activo en el balance de MicroStrategy. Y aquí es donde se ponen las cosas interesantes. Pero antes de pasar al siguiente punto, solo comentaros que todavía nos queda por explicar el origen de unos 180 millones de dólares de inversión en Bitcoin. Esto se habría conseguido básicamente con los ingresos provenientes del propio giro de negocio habitual de la empresa. Por tanto, MicroStrategy, una empresa financieramente sólida en 2020, ha puesto toda la carne en el asador en el mercado de Bitcoin. Y no solamente ha puesto toda la carne en el asador suya, sino que ha pedido prestado enormes cantidades de carne a otras personas en su apuesta personal. Y bueno, la gran pregunta ahora es, ¿y si MicroStrategy tuviera que vender sus Bitcoin para pagar su deuda? ¿Podría devolver esa deuda? Y es que muchos inversores están preocupados porque la caída en el precio de Bitcoin ha hecho a la compañía muy frágil, extremadamente frágil. Lo primero que vamos a explorar aquí es el precio de compra de los bitcoins que posee MicroStrategy, después lo vamos a comparar con el posible valor de realización o de venta y por último vamos a comparar con la cantidad de deuda que tiene la empresa. Así que venga, en primer lugar vamos a comparar el precio medio de compra de Bitcoin de MicroStrategy comparado con el precio final, periodo por periodo para cada trimestre desde el año 2020. Evidentemente, un precio medio de compra inferior al precio de mercado conlleva un beneficio para la empresa. Si por el contrario el precio medio de compra fuese superior al precio de mercado, entonces hay una pérdida para la empresa. Hay que decir, eso sí, que estos posibles beneficios o pérdidas serían beneficios o pérdidas no realizados. Es decir, hasta que MicroStrategy no venda los Bitcoin que tiene en cartera, el beneficio o la pérdida no se ejecutaría. Pues bien, como podéis ver en pantalla, el precio medio de compra de MicroStrategy ha ido incrementando paulatinamente conforme seguía haciendo compras en un mercado alcista. Durante bastante tiempo, la estrategia fue muy positiva para MicroStrategy. Como se puede ver, el precio promedio de compra, aunque siempre seguía incrementando, era bastante inferior al precio spot del propio Bitcoin. Por supuesto, esto se ha ido empezando a dar la vuelta desde el año 2022. Y curiosamente, el año 2022 es donde la compra de Bitcoins prácticamente ha cesado por parte de MicroStrategy. De forma complementaria al anterior gráfico, al anterior punto, podemos ver las ganancias o pérdidas no realizadas en cada trimestre hasta el momento. De nuevo, no son realizadas porque hasta la fecha MicroStrategy no ha realizado ni una sola venta de un solo Bitcoin en el mercado. Volvamos a poner estas cifras que podéis ver en pantalla en perspectiva. Recordemos, y siento ser pesado, pero la compañía tenía activos por valor de 850 millones de dólares en 2020. A inicios de 2021 llegó a tener unos beneficios no realizados por valor de más de 3.100 millones de dólares. Por supuesto, estos beneficios en una compañía relativamente pequeña generan lo que se suele llamar en finanzas un efecto riqueza. Esto es básicamente que el valor del activo, aunque no sea realizado, sirve para incrementar el apalancamiento sobre ese mismo activo. Y eso es lo que aprovechó de forma masiva MicroStrategy en las subidas de precios. Por supuesto, esta estrategia es una actividad triplemente peligrosa. Primero, estás incrementando tu apalancamiento de forma irresponsable, como ya hemos comentado. Segundo, estás incrementándolo con una exposición a un único valor, es decir, la ausencia de diversificación es total. Y en tercer lugar, estás apalancándote sobre un activo increíblemente volátil como es Bitcoin. En este sentido, incluso si Michael Saylor tuviera razón y Bitcoin fuera la moneda del futuro, la estrategia financiera de la compañía seguiría siendo un suicidio completo. Y el suicidio lo podemos ver en la parte derecha del gráfico. A día de hoy la compañía tiene unas pérdidas no realizadas de casi 1.500 millones de dólares. Esta cifra es de casi 2 veces el valor total que tenía la compañía en el año 2020. Y bueno, vamos a intentar contestar ya la pregunta, ¿puede pagar la deuda MicroStrategy? Y es que mirad, un agujero de 1.500 millones de dólares no pasa desapercibido, y menos en una compañía del tamaño de MicroStrategy. Es por esto por lo que muchos inversores están especulando sobre la capacidad real de pago que tiene la empresa. Para ver si esta empresa puede hacer frente al pago de su deuda, tenemos que comparar el valor de realización de la cartera Bitcoin con el valor de la deuda que tiene MicroStrategy. Como podéis ver en este nuevo gráfico, el valor de la cartera Bitcoin de MicroStrategy toca un pico en el primer trimestre de 2021, cuando apenas cuenta con deuda de la empresa. El enorme efecto riqueza le permitió apalancarse de forma extrema. A día de hoy, la deuda financiera es prácticamente igual al valor de todo el Bitcoin que posee MicroStrategy. Las pérdidas en la cartera Bitcoin de MicroStrategy son tan notables que a pesar de haber incrementado el capital en más de 1.100 millones de dólares, como ya hemos comentado, y que es una cantidad enorme, a día de hoy el capital de la empresa es negativo.
Como podéis ver en el nuevo gráfico, el capital de MicroStrategy ha caído en picado, a pesar de que a partir del tercer trimestre de 2021 la inyección de capital es masiva. Como veis, el capital de MicroStrategy antes de iniciar su periplo Bitcoin era de unos 458 millones de dólares. En este sentido, una inyección de más de 1.100 millones de dólares es una barbaridad. En circunstancias normales habría triplicado el capital propio de la empresa. Sin embargo, las pérdidas en la cartera Bitcoin, que como ya hemos visto son de casi 1.500 millones de dólares, se han llevado por delante tanto el nuevo capital como el antiguo de la compañía. Ahora mismo el capital de MicroStrategy es negativo, lo que indica una situación de quiebra técnica. Básicamente ahora mismo el valor de los activos es menor que el valor de los activos para la compañía. Por tanto, parecería que MicroStrategy podría quebrar en cualquier momento. Como ya habéis visto, la deuda de la compañía es inmensa, el valor de los activos no cubre para pagar a todos los acreedores y tiene muy poco efectivo. Parece que todo está servido para una quiebra. Pues bueno, a pesar de que creo que la estrategia de Michael Saylor ha sido un auténtico suicidio, el polémico presidente de MicroStrategy se guarda un par de ases bajo la manga. El primer as bajo la manga es el menos importante, aunque tiene la suficiente potencia para que la empresa sobreviva al menos durante un tiempo. Y es que el esquema de pago de la deuda es a largo plazo. En la siguiente tabla podéis ver cuándo llega a vencimiento la deuda de MicroStrategy. Por tanto, aunque exista cierta controversia sobre la posibilidad de pago de la deuda por parte de MicroStrategy, el perfil de vencimiento de la deuda es consecuente con la idea de su presidente sobre la extensión de la popularidad de Bitcoin. Como veis en la tabla, no existe un pago sustancial de deuda hasta el 2025 y ninguno crítico hasta el 2026. Por tanto, MicroStrategy podría sentarse hasta como mínimo 2025 con unas pérdidas no realizadas enormes, con capital negativo y sin despeinarse. La verdadera prueba de fuego llegará en 2025 o 2026. Si en ese momento el valor de compra de los Bitcoin de MicroStrategy sigue por debajo del valor del mercado de los mismos, entonces la empresa podría irremediablemente quebrar. Pero hay un segundo as bajo la manga, y el segundo as que se guarda Michael Saylor es mucho más potente que el primero. Y es que gran parte de la deuda que ha contraído MicroStrategy desde 2020 es deuda convertible en acciones. Aunque hay algunos detalles que no vamos a comentar ahora, de forma general, la deuda convertible en acciones es deuda que se emite con la condicionalidad de que alguien, que usualmente es el emisor, puede convertir a los deudores de la empresa en accionistas a un precio prefijado. Esta deuda regulatoriamente incluso se considera como cuasi capital, ya que en caso de una emergencia se puede convertir fácilmente a capital y de forma casi mágica deja de ser una obligación de pago y se evita por tanto la quiebra de la empresa. De los 2.400 millones de deuda contraída, 1.650 millones relativos a dos emisiones son convertibles en acciones. Por tanto, incluso si la aventura Bitcoin de MicroStrategy todavía no ha salido bien cuando estas emisiones de deuda lleguen a vencimiento, la compañía puede perfectamente convertir esta deuda en acciones y olvidarse completamente del pago. Como casi siempre pasa en estos casos, la conversión de deuda en acciones no se hace al precio de mercado en ese momento de las acciones, sino que se hace a un precio que suele ser muy alto, es decir, muy positivo para los dueños o accionistas actuales. Esto último implica que si la aventura Bitcoin sale mal, los que van a pagar los platos rotos son principalmente los inversores que confiaron su dinero a MicroStrategy desde 2020. Estos perderán la mayor parte de su dinero y a pesar de todo la empresa podría seguir operando, transfiriendo los problemas a los actuales acreedores de la empresa. Por tanto, Michael Saylor, anteriormente el CEO de una empresa increíblemente estable financieramente hablando, se metió a jugar a ser gestor de fondos de inversión. Además de eso, empezó a hacer estrategias financieras increíblemente arriesgadas. Pero Saylor parece que es mucho más inteligente de lo que parece y ha blindado bastante bien a la compañía contra una posible quiebra, traspasando, de forma bastante hábil y quizá un poco maquiavélica, a los deudores los potenciales problemas de MicroStrategy. Y bueno, seguro que me vais a decir un segundo. Entonces, si es tan estable la empresa, ¿por qué recibió un margin call? Pues es verdad, MicroStrategy saltó a primera plana de las noticias relacionadas al Bitcoin varias veces cuando recibió un margin call. Expliqué qué es un margin call en este vídeo por si te interesa verlo en profundidad. Es cierto que MicroStrategy entonces recibió un margin call, en concreto lo recibió por un préstamo fuera del mercado de valores, cosa que realmente no es muy habitual. Un margin call básicamente es una llamada de la gente que te ha prestado dinero porque el valor de la prenda o de la garantía que has puesto para que te den el préstamo ha caído por debajo de un límite. El préstamo objeto de margin call fue un préstamo contraído en marzo de 2022, es básicamente el más reciente de la compañía. Las condiciones de este préstamo, de forma curiosa, son con mucho las más duras de todos los préstamos o emisiones de bonos que ha firmado la compañía desde 2020. Esto básicamente indica que el mercado ya entendía que hay un riesgo inherente de invertir en MicroStrategy, que es un riesgo muy alto, como es lógico. El caso es que este préstamo es el que está dando más problemas a MicroStrategy, es el que es el objeto del margin call. Fue un préstamo por valor de 205 millones de dólares, el más pequeño de todos los préstamos que ha contraído la empresa.
Este fue un préstamo que se llama sobrecoletarizado. Esto quiere decir básicamente que se aportan garantías, en este caso son bitcoins, por un valor muy superior al valor del préstamo. En concreto, MicroStrategy dio como garantía bitcoins por valor de 820 millones de dólares, recordad, para un préstamo de 205. En ese momento, esos 820 millones de dólares eran nada menos que 30.000 bitcoins, y recordemos que la compañía tiene 130.000 bitcoins. Las condiciones restrictivas del préstamo no acaban ahí. El préstamo tiene como cláusula que si el valor de los 30.000 bitcoins que hacen de garantía baja de 400 millones de dólares, MicroStrategy se verá obligada a poner más bitcoins como colateral. Y esto es lo que puede ser entendido básicamente como un margin call, necesitas más prendas. Y esto ya ocurrió en junio de 2022. MicroStrategy básicamente se vio obligada a entregar otros 10.500 bitcoins de su cartera al acreedor. Por lo que MicroStrategy en realidad no tiene control directo de más de 40.000 bitcoins de su cartera de 130.000. No está mal si tenemos en cuenta que es un préstamo, como digo, relativamente pequeño, menos de un 10% de todos los préstamos que tiene la empresa. Ahora mismo la empresa tiene comprometidos como garantía de sus préstamos unos 45.000, un poquito menos 44.600 bitcoins, lo que significa un 34% de todos los bitcoins que tienes. Es una cifra pues bastante grande, pero lo cierto es que sigue teniendo bastante bitcoins en cartera como para no tener que sufrir, a no ser que el precio del bitcoin baje muchísimo más. Un cálculo que hace el CEO de la empresa estimaba que mientras el precio del bitcoin siga por encima de 5.000 dólares, la empresa no tendrá problemas. En el esquema que os he presentado, ya sabéis el por qué. Básicamente es el momento en el que se quedarían sin bitcoins que entregar como colateral para seguir teniendo vivos sus préstamos. Préstamos que no puede pagar en efectivo a día de hoy por la más que deficiente política de deshacerse de casi todo el efectivo de la compañía que ya hemos hablado antes. En conclusión, ¿qué podemos aprender del periplo Bitcoin de MicroStrategy? En primer lugar, que la estrategia de inversión de Michael Saylor es suicida. Se mire por donde se mire, está jugando a la ruleta rusa. En segundo lugar, Saylor está jugando a la ruleta rusa, sí, pero está poniendo el cañón de la pistola en dirección a sus deudores, no en dirección a la suya propia o la de su empresa. En tercer lugar, una quiebra de MicroStrategy es bastante improbable, pero puede hacer agujeros financieros inmensos a los deudores que confiaron en la empresa en el pasado. En definitiva, que Saylor sea alguien odiado o amado en el futuro va a depender de cómo evolucione el precio del Bitcoin. Si sube por encima de 30.000 dólares, que es el precio medio de compra de MicroStrategy, quizá Saylor puede ser amado o quizá puede seguir utilizando el efecto riqueza, como ha hecho anteriormente, para seguir apalancándose y en una nueva bajada pueda de verdad quebrar. Si el precio sigue rondando los 20.000 dólares, MicroStrategy sobrevivirá a costa de los acreedores de la compañía, que van a ser financieramente masacrados. Por último, si el precio de Bitcoin realmente se desploma, MicroStrategy quebrará y dejará un reguero de personas muy enfadadas que lo han perdido todo y que habrá destruido a la empresa de una trayectoria de más de 30 años en un mundo, el tecnológico, que se merienda empresas a una velocidad de vértigo. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame like y suscríbete al canal y dale a la campanita. Si quieres apoyar también la continuidad del canal, te invito a que te pases por mi página de Patreon que podrás encontrar en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo.